¡Ay! La historia de Arifureta es bella, es hermosa y asombrosa, pero es una lástima que esté tan mal adaptada. Vámonos al capítulo número 8 de la tercera temporada. Vemos que Hajime se está enfrentando a todas las cucarachas. Y hay tantos detalles que fueron olvidados por esta animación que es triste siquiera de pensar. Como por ejemplo, la técnica que utilizó Yue como purgatorio divino para eliminarlos a todos. No se habló exactamente lo que era esta técnica. Era exactamente la compresión del fuego de Asura, que es la técnica más poderosa que tiene Yue en términos básicos elementales, que utilizaba magia de gravedad para comprimirla en un punto crítico, casi haciéndolo como un pequeñísimo agujero negro. Después utilizaba magia de espíritu para seleccionar a cada uno de sus objetivos y finalmente la liberaba con magia espacial para que llegara a todos los rincones. La magia espiritual seleccionaba y la magia espacial hacía que nadie se escapara, creando una pequeña hoz de luz que exterminaba a todo lo que ella considerara como si fuera su enemigo, muy igual a la ley de hadas de Fairy Tail. También no se contó cómo es que Hajime pudo protegerla por esos 20 segundos, como él desplegó varios escudos y estos fueron comprimidos casi al punto de casi aplastarlos a ellos dos. Es más, Hajime, debido al exceso de esfuerzo, tuvo que detener la compresión de estas cucarachas con sus propias manos. Sentía cómo sus huesos empezaban a desquebrajarse, cómo su brazo mecánico empezó a descomponerse y cómo sus glóbulos oculares estallaron en sangre por el exceso de esfuerzo. Y ese es un detalle muy pequeño en comparación a todo lo que se olvidó. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor, como muy bien te lo conoces, es el del viejo Mikael, y me gustaría que me dieras una oportunidad para que se te cuente acerca de todas las curiosidades que han sido olvidadas de la serie de Arifureta. Así que si te interesa, ponte cómodo, jala una soda y empecemos con número 1. Curiosamente, vamos a empezar con el final del capítulo. Vemos que la Libertadora se presenta ante todos los muchachos y empieza a explicar los alcances de la magia de evolución. Sinceramente, a Hajime no le importaba nada de esto. Él se sabía esta historia al derecho y al revés. Es más, estuvo a punto de destruir la escena para omitir los diálogos y encontrar la prueba que justificaba su conquista del calabozo. No obstante, todos sus compañeros se abalanzaron sobre él para evitar que hiciera cualquier tipo de destrozo en este lugar. Su mirada suplicante hizo que el muchacho se resignara y no causara ningún otro alboroto hasta que el holograma terminara de explicar todo lo acordado con la magia de evolución. Y no fue sino hasta que empezó a hablar de la magia conceptual y la capacidad de llegar a Japón que él empezó a prestar atención a sus palabras. Número 2. Cuando Hajime y Yue se empezaron a poner de acuerdo para eliminar a todas las cucarachas, el primero en saltar para detenerlos fue Kouki. Este sujeto siempre ha sido un estorbo para todo el grupo, y ahora lo era más, porque desde su punto de vista es como si ellos empezaran a patear perros en la calle. Primero trató de tomar a Nakumo por el hombro porque esta era la persona quien más apreciaba por esta maldición. Le dice que lo medite, que lo premedite, esto no es necesario. Y él responde que con esos pensamientos tan blandos, el laberinto los iba a consumir. Lo aparta de su camino de una forma muy amable y ahí es cuando empieza a exterminar a todas las cucarachas. Número 3. Cuando todos los grupos llegaron hacia la meseta más alta del árbol de los Hatila, y ahí encontraron el círculo que les entregaría la inscripción de la magia de la evolución, resulta que en este preciso momento solo unos pocos recibieron la información relacionada a la magia de evolución. El grupo de Kouki, con excepción de Shizuku, no la percibió, y es por eso que ella sí mostró un dolor de cabeza porque era la primera vez que sentía esta fatiga cerebral. En el caso de Kaori, de Shio, de Tia y de los demás, ellos no presentaron símbolos de dolor porque ya estaban acostumbradas y sabían lo que iba a pasar. Número 4. Cuando Shia vio que Hajime y Yue estaban en lo más alto enfrentando a todos estos monstruos, un sentimiento de envidia nació en su corazón. Ella quería alcanzarlos, pero se dio cuenta que en su arsenal no existía nada que pudiera permitirle enfrentarse a múltiples ejércitos. Claro, como tenía una potencia física superior a la de cualquiera,
Ninguno de ellos podría abrumarla, y por más montañas que se abalancen sobre esta, siempre lograría dispersarlas, pero carecía de un método, de una manera para poder eliminar de forma rápida y masiva a todos sus enemigos, y eso era lo que más la estaba acomplejando y por lo que más se estaba arrepintiendo. Número 5. En la novela se describe el número exacto de monstruos o cucarachas humanoides que estaba enfrentando Hajime, y eran exactamente 50, lo cual era un número bastante exorbitante porque cada uno de estos monstruos, de estas cucarachas, equivalía a un apóstol de Dios. Primero, tenían regeneración ilimitada de la misma forma como Noiton la tendría. Tenían una habilidad que desintegraba, o más bien podría, a cualquier cosa que tocara, de la misma forma como los Noiton tenían las alas de la desintegración. Cuando él se percató de este pequeño detalle, comprendió que esta prueba era una especie de ensayo para cuando él tuviera que enfrentarse a Dios y un ejército de ángeles, como los mismos enemigos finales que aparecieron en la segunda temporada, llegarían. Número 6. Aquí Hajime cometió un grave error dentro de la batalla y él mismo lo reconoce. Curtido en el laberinto de Orcurus, él sabe qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en un combate con enemigos que pueden matarte, y es apartar la vista de ellos. Cuando Yue bromeó con él y empezó a decir que estaba muy dolida y ardida por los comentarios de este hombre, él hizo ese gran pecado. Se distrajo, dejó de ver a los Noiton y se enfocó solamente en la chica que tenía al lado. Pero curiosamente la batalla no era tan peligrosa porque ambos se estaban apoyando el uno al otro. Número 7. Cuando empieza el capítulo y ambos declaran el odio por el otro, realmente en la novela quizás hubo un poco más de violencia gráfica relacionada. Por ejemplo, Yue apuntó con sus manos en dirección a Hajime mientras cargaba una bola de fuego, y Hajime apuntó con Donner directamente a la cabeza de Yue. De hecho, estuvieron a punto de dispararse y matarse los unos a los otros, de no ser porque sus memorias lo impidieron. Número 8. Los dragones de Asura que puede crear Yue tienen diferentes atributos, y uno de estos es el de la petrificación. Ese fue el mismo dragón que engulló a Hajime, quien estaba rodeado de muchas cucarachas, pero él no resultó afectado por dos razones. La primera, tiene inmunidad a la petrificación que había adquirido de la carne de los monstruos que estaban en Orcus, y también recubrió su cuerpo con piel de diamante que es capaz de resistir la oxidación y el daño prolongado. Yue conoce muy bien estos detalles y por eso sabía que aunque Hajime recibiera 1000 dragones como los que había recibido, él no moriría ni tampoco sufriría el más mínimo daño. Número 9. Hajime y Yue se consideran a sí mismos como buenos magos y taumatúrgicos, también ingenieros mágicos de primera calidad, en especial Hajime, quien tiene que crear sus propios artefactos utilizando sus conocimientos que vinieron desde la tierra, más los conocimientos de la magia de las eras de los dioses y los conocimientos de magia básicos. Pero incluso él y Yue, quien también es considerada como una gran maga arcana, estuvieron asombrados por la obra que estaban viendo a sus alrededores al contemplar cómo Attila había logrado crear un espacio aislado del mundo, y este estaba oculto ante los ojos de todos en lo más alto del laberinto de los árboles gigantescos. Número 10. Cuando Hajime se dio cuenta de que finalmente entre sus manos había una brújula que podía apuntar hacia Japón, la felicidad más grande que él habrá sentido hasta el momento en este otro mundo se presentó. Finalmente sintió que había un progreso, que había un avance, que con esto ya estaba un paso más cerca de finalmente volver a su hogar. No podía describirlo en palabras y simplemente quedó aturdido por la gran dicha que surgía en su pecho. Número 11. Cuando vemos que Hajime y Yue están enfrentando al ejército de los pseudoapóstoles de Dios, estos empezaron a coordinarse muy bien de manera natural, y es porque el efecto que causaba que su inversión de sentimientos se manifestara empezó a desaparecer. Y su memoria y confianza, restableciendo el vínculo, permitía a cada uno de ellos analizar la situación y determinar qué es lo que necesita Hajime en este momento y qué es lo que necesita Yue en este momento, yendo a su rescate para complementarlos y así
ejecutar una batalla magnífica que le permitiría de hecho enfrentarse a 50 ángeles como los que aparecieron en la segunda temporada y que solo uno le causó tantos problemas a Hajime. Ese es el poder de la sinergia de ambos y de una preparación constante. Número 12. Esta es sinceramente una de las curiosidades más tristes que me duele y es cómo menosprecian el poder de Hajime. El muchacho activa su habilidad de romper el límite sobrecarga. Primero sobrecarga le ofrece alrededor de multiplicar sus estadísticas por 5, lo cual es bastante poderoso. Recordemos que el muchacho tiene sobre cada una de sus bases fuerza, resistencia, magia, agilidad, percepción. Todas se encuentran sobre los 10.000 puntos y para este punto de la historia creo que ya están sobre los 18.000. Al punto que el muchacho alcanza los 90.000 puntos base en habilidades en todas y cada una de sus ramas. Pero lo importante no es eso. Lo que es de mayor resalte es que cuando activa Limit Break también se manifiesta sobre sus habilidades. Y cuando él sacó esa minigun y empezó a dispararle a todos los insectos en el aire, su precisión se elevó a un grado que podríamos considerarla como divina. Él ya no fallaba ni una sola bala de la que saliera dentro de este cañón de fuego rápido. 12.000 balas por minuto y 12.000 muertos por minuto. Cada una de ellas generaba una baja y no erró ni una sola bala. Esa era la capacidad que había adquirido al entregar toda su fuerza en sobrecarga. Y por supuesto, este poder también trae una fuerte contraposición. Hajime, después de activarlo, seguramente no podría moverse muy bien, ni mucho menos combatir. Pero él realmente no le importaba para nada esta situación porque confiaba plenamente en su amiga Yue. Él sabía que el conjuro que ésta estaba a punto de disparar seguramente se encargaría de arreglar toda la situación y ya no tendría que preocuparse por combatir. Y es por eso que liberó toda su fuerza sin necesidad de preocuparse. Número 13. Verán, cuando ocurrió este pequeño instante, cuando Yue se dio cuenta que los monstruos estaban haciendo un círculo mágico, la novela describe lo siguiente. Hajime estaba ocupado enfrentándose a la horda de monstruos, pero tenía un problema. No tenía la suficiente capacidad destructiva para hacer la destrucción completa de ellos o abarcar una limpieza rápida, y Yue no tenía ningún hechizo de precisión para poder detener ese círculo mágico que estaba a punto de terminar de conjurarse. Por lo tanto, los dos entendiendo la situación hicieron un cambiazo. Yue se encargaría de todos los monstruos que estaban rodeando a Hajime con magia de destrucción masiva y Hajime detendría la magia que se estaba casteando al otro lado del mapa con su precisión milimétrica con las balas. Era muy sencillo, era muy simple. Pero cada uno de estos confiaba perfectamente que el otro podría limpiar el desastre que había dejado pendiente. Más saber que Hajime es capaz de poder destruir cualquier tipo de hechizo que se esté conjurando gracias a su ojo mágico. Él entiende perfectamente que los círculos mágicos tienen un punto focal o un núcleo que si es destruido la magia se deshace. Y por eso cuando Hajime vio el círculo no le costó nada, ni tampoco le fue difícil disparar en los puntos focales de este hechizo para destrozarlo. Número 14. Verán, cuando Hajime sacó un escudo gigantesco para proteger a Yue y a él mismo de la corrosión de las cucarachas, este fue imbuido con la habilidad de piel de diamante. Recordemos que Hajime obtuvo de la magia de creación la capacidad de formar artefactos que tenían las habilidades que él poseía. Entonces, si él manifestaba su habilidad de piel de diamante en los objetos, estos se hacían tan duros como los diamantes. Y después, al imbuirlos con resistencia a la desintegración, fueron capaces de resistir esa lluvia de monstruos y de ácidos que estaban lanzando los cucarachos. Número curioso, número 15. Al revertir las emociones se especifica exactamente qué es lo que siente Kouki por Hajime y aquí lo empieza a ver como una figura a idolatrar. Un hombre de gran confianza que podría fácilmente superar cualquier tipo de problema y salvarlos a todos. Curiosamente, la sensación que sentía Hajime al ver a Kouki era la de ver un buen amigo, un buen colega, alguien con quien no te importaría pasar todas las vacaciones de verano. Y por lo demás, todas las personas que estaban en este sitio apuntaron con sus armas a Hajime como si estuvieran viendo a un verdadero monstruo. Y de lo mismo, Hajime se sentía como si estuviera rodeado de seres asquerosos y despreciables.
Número 16. Verán, cuando terminó el efecto de esta magia, nadie quiso hablar de lo que pasó. No querían empezar a relacionar los sentimientos que sintieron cuando vieron a sus demás compañeros. Se quedaron absolutamente callados y nadie quiso volver a hablar acerca de ver cómo Tío era increíblemente confiable o cómo esta dragonesa demostró una valía inigualable. Sinceramente todos quedaron en silencio y se prometieron en una especie de juramento jamás hablar de lo ocurrido. Número 17, y quizás el título del video, depende cómo haya quedado la miniatura. Verán, en esta novela, en esta batalla, a Yue debieron haberle partido las piernas y los brazos. Y esto debe haber sido por una de las explosiones que Hajime le provocó cuando estaba en las cercanías. Una vez se dieron cuenta que estos insectos podían utilizar magia de viento, hubo un momento exacto en donde Yue casi es decapitada. Se explica que aunque su cabeza desapareciera, ella podría regenerar el cuerpo desde cero, pero eso le tomaría una buena cantidad de energía mágica, mucho dolor y bastante tiempo, con el cual Hajime podría ser abrumado. Pero lo que son heridas básicas como unos cuantos cortes, unas roturas de huesos o quizás quemones sanarían en cuestión de instantes. Por eso, cuando vio que Yue estaba a punto de perder la cabeza, Hajime le lanzó varios misiles para explotar a los monstruos que la atacaban. Y en este punto, a ella no la decapitaron, pero la onda expansiva le destrozó las costillas y le rompió los brazos y las piernas. Yue voló durante unos metros y rápidamente su factor regenerativo de la inmortalidad se activó y en cuestión de instantes volvía a estar como nueva. Pero ahora estaba muy furiosa por el hecho de que Hajime le hubiera explotado estas armas en toda la cara. Se acercó a él con ganas de reclamarle, pero aquí es que le dice: vaya, sin duda alguna eres inmortal y difícil de matar. Le devuelve la misma respuesta que ella le había dado minutos antes cuando él lanzó un dragón de petrificación. Bueno, señores, eso sería lo del capítulo Arifureta. Lamento sacarlo hasta ahora, pero si te gustó dale like, me gusta y comparte. Nos veremos mañana con otro video. Adiós.